Ya estamos al aire nuevamente con nuestra última charla de hoy. Bienvenidos a todos a la Maratón de Empleabilidad Juntos. Ya llevamos 10 charlas durante 2 días. Significan más o menos 24 horas de transmisión para acompañarlos y para que nadie se sienta solo en este proceso de buscar pega. Así que les damos la bienvenida a la gente que se está sumando con energía a esta última charla. Tenemos gente también. Estamos impresionados porque hay gente de Brasil, nos ha seguido gente de Colombia, de Argentina. Hemos juntos traspasado un poco las fronteras, así que estamos súper Bueno, contentos. Tenemos gente también de Quillota, de muchas partes de Chile, por lo tanto, desde Perú, desde Concón, Venezuela. Así que felices de poder estar conectados en este abrazo de empleabilidad y poder acompañarlos a todos en estos momentos un poco más difíciles. Saludos también para Viña, Puerto Vara, ahí están todos poniendo sus ciudades, estamos muy contentos de acompañarlos. Entonces, quiero comentarles un poco lo que hemos hecho hoy. Hoy día hemos tenido 4 charlas súper buenas y súper prácticas. Recuerden que todas estas charlas a partir de mañana van a estar en proyectosjuntos.com. Hemos revisado cómo hacer currículum, hemos revisado cómo hacer gestión de redes de contacto, hemos revisado el tema de LinkedIn, hemos revisado varias temáticas que tienen que ver con cómo enfrentar la búsqueda de empleo. También revisamos portales de empleos con el equipo de Laborum. Y hoy día, con el equipo de RAIC, nos vamos a transformar en expertos en entrevistas virtuales. Vamos a conocer muchos tips para enfrentar este proceso de entrevista, donde también tenemos esta barrera de la pantalla. Y aquí la gente, el equipo de RAIC nos va a acompañar en estos temas. Recordarles que para las preguntas y respuestas es súper importante que las anoten en el módulo de preguntas y respuestas y no en el chat, porque en el chat no alcanzamos a ver las preguntas. Y en este módulo de preguntas y respuestas pueden votar también con las preguntas que les parezcan más interesantes y nosotros vamos a tratar de responder todas las preguntas a continuación. Así que aprovechen la charla. Sé que algunos se ríen de un poco de mi animación, de mi dicción, etcétera, etcétera, pero estar con ustedes hoy día aquí animando así no ha sido fácil. Es un no. trabajo que es el mismo trabajo que van a tener que hacer con las entrevistas virtuales. Así que con harta atención les presento a Cristian Galindo, a Claudio Lira y a Camila Vergara del equipo de RAI. Hola a Adelante. todos, bienvenido. Muchas gracias Tomás por tu presentación. Nosotros como RAI estamos felices de participar en la maratón de Juntos, en una tremenda alegría para nosotros de poder entregar ayuda a todas las personas que hoy día no la están pasando tan bien por tema de la pandemia, por el tema obviamente económico, laboral, y de alguna forma que se nutran de todas estas charlas que han habido y las que vienen también mañana, por supuesto, para que puedan agarrar fuerza, estar motivados y no claudicar en la lucha de encontrar un buen empleo o de emprender o de seguir adelante con la vida. O sea, hoy día estamos enfrentados a una realidad bien difícil como país y como el mundo, y nos exige mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad, y eso es lo que hoy día nos vemos desafiados todos. Queramos o no queramos hacerlo, nos vemos desafiados a esto, y el ser humano tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, vamos a lo que es la charla de hoy, nuestra charla, que es de tips de empleabilidad para entrevistas virtuales. Es lo que estamos hoy día haciendo. Empezar porque esto no es normal. El ser humano es de tocarse, de estar juntos, es un ser gregario. Entonces, obviamente, ya estar frente a una cámara, una pantalla y más encima, entre comillas, venderse a un headhunter, a una empresa, es súper difícil. Entonces hay que tomar tips que nosotros se los vamos a dar, pero esto siempre es dentro del 80-20. Nadie tiene la fórmula, una varita mágica. Aquí son tips estándar, algunas cosas que nosotros hemos vivido. Nosotros también somos headhunter, entrevistamos muchas personas y hemos visto cosas que pasan y que a veces, claro, pierden un poco el foco, que es entregar lo que uno es, entregar los conocimientos que tiene, las fortalezas que tiene, para dar una muy buena entrevista y te puedas seguir avanzando o pues, efectivamente que te quedes con el puesto, que eso es lo que queremos. Así es que ahora vamos a empezar. Nosotros primero una pequeña introducción, quiénes somos, RAI.
Nosotros somos una compañía que lleva 6 años en el mercado y nos hemos transformado en partner estratégico tanto como empresa como las personas, siempre centrados con nuestros valores, que tienen que ver con la integridad, la ética, la calidad del servicio y vivir en función del cliente, en función de ustedes. Nuestros clientes no son necesariamente la empresa, son también nuestros candidatos. Entonces, parte de nuestros sellos, de nuestros valores, vivirlos día a día y entregarlos con mucho cariño a todos y a cada uno de los que trabajan con nosotros. Para complementar, nosotros, lo que acabamos de decir, siempre entregamos soluciones bastante a la medida, en el sentido que escuchamos mucho lo que quieren, nos metemos en el corazón de la empresa o en la individualidad de la persona y queremos siempre establecer lazos de alguna forma para que podamos crecer en conjunto. Es parte de lo que es RIDE y es parte de lo que hoy día estamos entregando. Vamos ahora a hablar de las entrevistas virtuales. Hoy día, todo esto son plataformas. Hoy día estamos conectados por Zoom, pero hay muchos más. Está Google Meet, está Skype, está WhatsApp, Teams de Microsoft, Hangouts de Google también. Entonces hay un montón de herramientas que se están usando hoy día en entrevistas virtuales. Hay algunas que son más usadas que otras, que tienen algunas características. En general, una entrevista virtual se recomienda que sea como obviamente una pantalla, con un computador, y no a través del celular. Ahora, ha pasado, y pasa muchas veces que el candidato no está cerca del computador y tiene que hacer la entrevista, y por eso también se ocupan de las herramientas telefónicas, y ahí WhatsApp es muy fuerte, así que y hay que tener todo actualizado. Entonces, están todas estas plataformas y siempre se recomienda que ustedes tengan la última versión de esto. Estas se van actualizando. Entonces, ¿para qué? Para temas de conectividad, muy importante siempre tenerlos en la última versión para que no haya problemas de comunicación o de interfaces que a veces hacen atrasar el inicio de una entrevista. Entonces, para ser puntuales, me preparo antes y tengo siempre la última versión. Ahora, ¿qué hacer? Básicamente, hoy día, cuando ya tuve la buena noticia, me llamaron, le gustó mi currículum, le gustó mi postulación y tengo una entrevista. Dada la pandemia, dadas las cuarentenas que hay a lo largo del país, y te dicen, bueno, la entrevista va a ser virtual. Entonces ya me preparo, ¿cómo me preparo? Perfecto. Lo primero que hay que hacer, voy a lo más básico, lo técnico. ¿Cómo va a ser? Averíguenlo. Lo voy a hacer por computador, lo voy a hacer por celular, tengo la conectividad, no tengo la conectividad, ver qué hago. Entonces siempre definir. Se recomienda 1000 veces siempre que sea un computador, porque si yo puedo hablar, puedo expresarme, puedo usar las manos. Con el celular no siempre puedo hacer eso. Se ve la cámara mucho más cerca, a veces el ruido externo también es un poquito complicado, pero la idea es siempre ojalá con computador. ¿Y qué plataformas software de conexión? Las que ya hablamos anteriormente, y lo que yo les comentaba, descarguen previamente la última versión, creen cuentas, tengan una cuenta en Zoom, tengan una cuenta en Skype y en las otras plataformas. Y cuando hablo de esto, cuentas, es que tengan un perfil asociado. Tengan un perfil asociado, o sea, una foto de ustedes, si no quieren la foto, por lo menos el nombre también. Porque muchas veces estas plataformas agarran los nicknames del computador que están usando. Y si, por ejemplo, están usando el computador del hermano, puede aparecer el nombre del hermano y no el de ustedes. O el nombre de su señora y no el de ustedes. Entonces, siguen las perfiles de ustedes, que estén los nombres bien escritos, que tengan una foto de ustedes, o de alguna forma para que no aparezcan cosas como que aparece una bicicleta, una tabla de surf o el perro. No, es usted a quien quieran conocer y es súper importante que eso se encarguen de hacerlo. Después de la entrevista, si quieren, vuelvan a los otros perfiles que quieran, pero para la entrevista, ustedes. Y eso es súper importante tenerlo de antes. Tips básicos: la batería, en tenerlo enchufado o tener carga, haberlo dejado cargado el computador, el celular, tener todo ok. La conexión de internet. En la charla anterior ya también se hablaron de estos tips, pero es súper importante recalcarlo. La banda ancha
ojalá conectado siempre con un cable, sino, bueno, el Wi-Fi de la casa, y tengan siempre backup, yo digo, el celular, porque en una de esas se corta la luz donde están. Y obviamente el módem murió, se acabó, se fue. Pero si tienen el celular con carga y lo tienen en el modo compartir datos, inmediatamente, y tienen relacionado al computador para que se actualice y se conecte automáticamente, va a saltar inmediatamente a la otra red. Entonces se quedan cubiertos eventualmente de caerse de la transmisión, de caerse de la entrevista, y automáticamente el computador reconoce la otra red y se va a conectar. Entonces siempre tengan un backup. No le digo tengan 2 redes en la casa, nadie tiene 2 redes, muy poco, pero sí el celular tengan un modo de compartir datos y tengan ese nexo antes, para que no se interrumpa la conexión, y si hay interrupciones que sean cortas, eso es muy importante. Pruebas de cámara, que la cámara esté funcionando bien, que yo hago gestos, los puedo ver, y el micrófono también. Obviamente ahora yo estoy en este momento ocupando micrófono y audífono, pero si no los tienen, bueno, lo chequean, hablan a la cámara. Todas las aplicaciones tienen un módulo de prueba que tú puedes testear antes de empezar la sesión, la cámara, y puedes testear el micrófono. O sea, pruébenlo, porque de repente dice, ya me puse el audífono y no funciona. Claro, justamente alguien lo pisó o tu hijo le llegó y le tiró agua, no sé, no tienes idea. Entonces tú vas a la reunión, a la entrevista, y no te funciona. Y todo empieza un poquito a ponerse complicado cuando las cosas no funcionan, porque nos desconcentran. Entonces tenemos que tenerlo esto con anticipación. Y tener en cuenta que en una entrevista virtual, que estamos aquí, ustedes no ven un cuadradito, que nos vemos una parte de nosotros solamente, también en nuestra cabeza la percepción del tiempo es distinta. No es lo mismo estar frente a frente a una persona, conversando de tu currículum, conversando de tu experiencia, de tus expectativas de renta, que hacerlo en un cuadrado plano y que la otra persona esté a muchos kilómetros tuyos. Entonces, también chequen eso, practiquen un poco, vean esto, se puede hacer. Yo creo que la mayoría de los que están acá hoy día han tenido conexiones de Zoom, han tenido conexiones de Skype, con sus familiares, con amigos, dado la pandemia, ya cuánto tiempo encerrado, entonces recién estamos librándonos de a poquito. Entonces, vean cómo funciona. Así que eso es súper importante. Eso es como la previa. Ahora, lo voy a dejar con Camila, que tiene preparado un dossier de cómo nos preparamos nosotros. Ya vemos la parte técnica, ahora Camila les va a contar cómo debemos que nosotros prepararnos para dar una muy buena entrevista virtual. Cami, por favor. Hola Claudio, hola Cristian, muchas gracias. Bueno, antes de todo, antes de comenzar a hablar de mi tema, le quiero mandar muchos saludos a todos aquellos que están participando de esta maratón de empleabilidad y desearles mucho éxito en esta búsqueda de trabajo y contarles de que cuentan con todo nuestro apoyo en caso de que lo requieran. Bueno, me parecía importante poder comentar, antes de hablar de cómo enfrentar una entrevista virtual, poder ver qué tenemos que hacer y cómo tiene que ser nuestra preparación previa para enfrentar una entrevista de trabajo, tanto virtual actualmente como presencial. ¿Y por qué me parecía importante que pudiéramos abordar este tema? Punto número 1, va a ayudar mucho a disminuir la ansiedad que sentimos desde el momento en que nos llama el reclutador o el entrevistador, el consultor, para citarnos a la entrevista. Y punto número 2, va a ayudar a disminuir la ansiedad, la preocupación, y vas a poder ir preparado con estos puntos que vamos a hablar a continuación. Lo otro es considerar que por alguna razón te están llamando a ti, y es algo que siempre le digo a los candidatos y a las personas que suelo entrevistar presencialmente o virtualmente, y en las entrevistas proactivas les tiendo a comentar de que por algo los están llamando a una entrevista. Hay características de tu currículum y de tu experiencia que fueron importantes y les llamó la atención. Hoy en día hay que considerar que si antes postulaban 50 personas o 100 personas a determinado cargo,
actualmente están postulando 200 o 300 personas, entonces hay que creerse el cuento y saber que realmente te están llamando porque hay algo en ti, un valor agregado que puedes entregar o ser un gran aporte para la empresa que te está llamando, así que a creerse el cuento respecto al por qué te están contactando. Bueno, uno de los puntos importantes que me parece abordar es sobre la cultura. Cuando te llama el reclutador y te cita una entrevista, es importante que puedas obtener esa información con anterioridad, investigar sobre la cultura organizacional. Muchas veces pasa que los procesos no se entrega la información de la empresa y el nombre de la empresa es confidencial. Pero puedes consultar sobre el cargo, que te envíen el perfil del cargo, para que tú puedas preparar ciertos aspectos de tu entrevista, como la motivación, por ejemplo. Y mejor si te dan la información de la empresa, porque vas a poder investigar sobre la misión, la visión, los objetivos, cuál es el mercado, etc. Entonces todos esos puntos hay que ojalá estudiarlos con anticipación para que vayas súper preparado y te vaya muy bien en la entrevista laboral. ¿Ya? Punto número 2, en este caso, consultar si la entrevista va a ser en español o inglés. Muchas veces pasa que dependiendo del cargo y del perfil que están solicitando, puede ser que requieran que tengas un nivel de inglés intermedio, entonces es importante poder preparar también el nivel de inglés con anticipación para que no tengas problemas y siempre poder decir la verdad en tu currículum, porque puede que te encuentres en una situación en que nosotros los consultores vayamos a medir tu nivel de inglés y te hagamos alguna pregunta y la idea no es pillarte en ese sentido y ni que te vaya mal. Bueno, tercer punto, respecto a la motivación del cargo, es súper importante, ya lo hablaba anteriormente, si sabes sobre la cultura de la organización, sabes de qué se trata la empresa, vas a poder redactar exponer una mejor motivación para tu cargo. Y otra cosa que siempre preguntamos en las entrevistas de trabajo es sobre las fortalezas y las debilidades. Por lo general pasa que las personas no tienden a decir mayormente cuáles son sus fortalezas y les cuesta comentar cuáles son sus debilidades. Puede que digan que tienen 10 fortalezas y una debilidad y les cuesta mucho ser conscientes de estas debilidades. Pero cuando estamos haciendo una entrevista laboral, no es un cuestionario, no tienes que ponerte nervioso porque tienes que pensar de que hay ciertos aspectos de la entrevista que te vamos a ir preguntando sobre tu familia, queremos conocerte, entonces la idea es que puedas calmarte y saber que no te estás enfrentando a ninguna situación tan terrible, y que aquellas debilidades siempre, todo el mundo tiene debilidades, punto uno, y segundo, la idea es que esas debilidades las puedas defender con argumentos claros. Por ejemplo, si te están preguntando sobre una debilidad, puedas llevar a ejemplificar situaciones en las que te viste complicado en el trabajo y poder ejemplificar cómo lo solucionaste, por ejemplo. Ahora, respecto a los logros, siempre recomiendo que puedan ir preparados a la entrevista y tengan claridad sobre los logros que tienen y poder ejemplificar a través de evidencias que puedan corroborar que realmente pudiste solucionar ciertos temas en tu trabajo, que alcanzaste ciertas metas, ciertos objetivos, que lograste dirigir equipos de trabajo. También recomiendo que los cargos de jefatura o de gerencias, por ejemplo, puedan comentar cuál fue el presupuesto que manejaron, a cuánto equipo tuvieron a cargo, además de comentar las responsabilidades y los logros. Muchas veces me encuentro en situaciones que solamente saben las responsabilidades, pero no me comentan los logros, y probablemente los preguntemos. ¿Ya? Otro punto importante es confirmar. Hay que ser súper consciente y empático con el entrevistador también. Nosotros tenemos los tiempos súper acotados y obviamente distribuimos los tiempos de acuerdo a la cantidad de personas que vamos a entrevistar para determinado proceso. Entonces, no sabemos si después de ti va a venir otro entrevistado y obviamente le tenemos que dedicar el tiempo necesario, que por lo general es de 40 minutos a 1 hora.
y hay que ser conscientes también del tiempo del entrevistador y del resto de las personas que vamos a entrevistar. Así que es súper bueno que confirmen su asistencia, de verdad lo valoramos mucho. Y la puntualidad por sobre todas las cosas, ¿ya? Bueno, todos estos tips que les dije anteriormente van a permitir que ustedes puedan preparar su entrevista con anticipación, estén tranquilos y se puedan enfrentar y sepan a lo que se van a enfrentar. No van a ir a una entrevista en donde les van a hacer un cuestionario, como les decía anteriormente, van a ir a una entrevista en donde el consultor también va a ser lo suficientemente empático para que te sientas tranquilo y puedas enfrentar una entrevista en donde puedas conversar también de tu familia, por ejemplo, de tus hobbies, cuáles son las actividades que te gusta hacer, si te gusta viajar, etcétera. Y te sientas tranquilo, cómodo y disminuyas todo tipo de ansiedad. Ahora vamos a hablar sobre cómo convertirnos en expertos en entrevistas virtuales, ¿ya? Y aquí hay varios puntos que me parecía importante destacar porque uno se ve enfrentado a este tipo de situaciones en las entrevistas y son ciertas observaciones que uno va haciendo y dice, quizás esto me pareció que no estuvo tan bien, me distrajo como entrevistador, así que vamos a este punto. ¿Cómo me debo presentar a una entrevista virtual? También va para lo presencial. Muchas veces preguntan y me han hasta llamado o llaman para preguntar, oye, ¿cómo tengo que ir a la entrevista? A lo mejor con el consultor puedes ir semiformal, por ejemplo, pero si después viene la entrevista con el jefe o con el gerente que te va a conocer de la empresa, va a depender mucho de los códigos de vestimenta que tengan o de la cultura organizacional que exista en la empresa. Y obviamente esa va a ser información que vamos a obtener con anterioridad a enfrentarnos a esta situación. Uno de los temas más importantes, por ejemplo, es vestirnos de forma adecuada, cuidar los colores de la ropa y cuidar nuestra imagen personal. No significa, cuando hablamos de vestirnos de forma adecuada, obviamente puede ser informal o semiformal, tampoco ir con buzo o con ropa demasiado casual, ¿verdad? A pesar de que la entrevista o de que la cultura organizacional de la empresa pueda ir con ropa de calle, por ejemplo. Ideal que des una buena impresión al principio. Y siempre recuerden que nosotros los consultores vamos a hacer el primer filtro, no el cliente. Entonces, es bueno que se puedan presentar para que puedan ser el candidato o estén dentro de la terna. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, investigar sobre la cultura y los códigos de vestimenta. Y por último, que me parecía súper importante decirlo, nunca pierdan su esencia. Si ustedes se sienten cómodos de la forma que van vestidos y les gusta, no sé, tener barba larga, por favor, tienen que ir recortada. Igual siempre estar presentable. Sí, Cristian, no, pero la barba cortada, bien afeitado. Es importante cuidar nuestra presencia en el caso de las mujeres. En este caso, que estamos como tenemos un recuadro súper limitado para poder presentarnos, es importante, por ejemplo, que las mujeres el maquillaje, como vamos a cuidar los efectos de la luz, el maquillaje sea el adecuado. ¿Ya? No exista demasiados colores rojos muy fuertes que puedan llamar la atención. De todas maneras, ese es un consejo que a mi parecer está bien, pero lo pueden tomar o no. También respecto al cabello. En el caso de las mujeres, si tenemos el pelo largo, por ejemplo, la idea es que se pueda ver bien nuestro rostro y el otro pueda tener una buena visualización, así que no tratar de cuidar de que el cabello esté muy encima de la cara, el tema de las joyas también, como demasiada joya y estar muy sobrecargado, puede ser un distractor, ¿ya? Vamos al siguiente. Bueno, la idea es transmitir profesionalismo y lo que le quería comentar es que la vestimenta también transmite mucho las emociones o el estado de ánimo con el que uno se encuentra. Entonces, la idea es poder transmitir, en el caso de los hombres se recomienda mucho
que en las entrevistas puedan estar con una vestimenta de colores neutros. En el caso del hombre puede ser una camisa celeste o blanca, y evitar los colores oscuros. A pesar de que se dice mucho que la gente que usa, por ejemplo, una chaqueta negra, por ejemplo, transmite la capacidad de liderazgo. Los colores también tienen mucha relación con lo que se transmite en la psicología del color. Los colores cálidos transmiten más tranquilidad y ese tipo de cosas. Así que siempre considerar en la vestimenta qué es lo que queremos transmitirle al otro. Bien. Segundo, o tercero, ¿cómo debe ser el entorno que va a favorecer nuestra entrevista? Esto es súper importante, es fundamental que podamos cuidar el entorno respecto a los colores que vamos a tener, que vamos a tener de fondo. El fondo debe ser neutro, ojalá, y si no tenemos un entorno, o sea, una pared en la casa que sea de un color neutro, nos vaya a perjudicar en que los colores se vean más oscuros y no pueda tener una buena visualización de nosotros. Ojalá poder poner un fondo. Yo sé que las plataformas hoy en día traen estos fondos como que uno puede elegir, si puede ser blanco, ojalá, y que no sea una palmera o estar en la playa o en Nueva York, porque te da esa opción como de estar en ciudades, el fondo atrás de la plataforma virtual, pero ojalá siempre elegir un fondo neutro, que no vaya a distraer al otro. La idea de todos estos consejos es que podamos tener la atención y la focalización completa del entrevistador hacia lo que estamos hablando, más que hacia toda la decoración que hay detrás de nosotros. Por eso es importante cuidar de no tener libros o muchos cuadros y la pared demasiado sobrecargada. ¿Ya? Otro punto importante es fijarnos que la cámara tenga buena resolución, ajustar la cámara a la altura del torso, que se vea el torso hacia arriba, no estar como demasiado encima de la cámara, igual la iluminación tiene que ser la adecuada. Y lo otro que me parece importante es cuidar la acústica, porque muchas veces me enfrento a entrevistas que se me hace muy difícil escuchar al otro porque no... Se recomienda usar audífonos, porque el tono de la voz a veces repercute en el computador y puedo escuchar un eco y se escucha desde el otro lado mi voz. Y eso también es un distractor que hay que evitar. Así que hay que cuidar la acústica y ojalá poder poner los audífonos y conectarse con los audífonos. Otro punto importante es mantener el celular en silencio. Hay varios tips para poder tener el celular al lado y que no te interrumpa, por ejemplo, que esté en modo de silencio y no en vibración, porque si está en vibración también puede ser un distractor y acá no solamente nos vamos a preocupar de lo que opine el entrevistador, porque sabemos como entrevistadores, reclutadores que estamos haciendo las entrevistas desde la casa, que hay que ser empáticos con el otro, también hay que entender que estamos en un contexto complejo y estamos en la casa y hay ruidos, hay ruidos exteriores también que hay que tratar de evitar, tener la mayor cantidad de distractores para que nos puedan ayudar en nuestra entrevista virtual. ¿Ya? Ahora, respecto al entorno, les comentaba, bueno, aquí están todos los tips, un lugar que no haya contraluz, cuidar mucho la luz, ojalá poder tener por ejemplo en estos tiempos que se oscurece más temprano, empezamos a perder la luz ya como a las 5 o 6 de la tarde, es importante poder contar con luz o alguna lámpara que esté detrás de apoyo del computador, del otro lado no lo van a saber. También estar sentados cómodos en una pared que no tenga fondos, que no tenga mayor distracción, como les comentaba antes, aislarnos de los ruidos externos y bueno, tener un ambiente despejado, hacer las pruebas con anticipación. Por ejemplo, yo antes de presentarme acá, de sentarme en el computador, pruebas con la luz, la iluminación me importaba mucho, para darles también un ejemplo de cómo tengo que enfrentarme a la entrevista virtual.
Bueno, siguiente. ¿Cómo debe ser mi lenguaje corporal? ¿Cuál es la impresión que voy a transmitir en la entrevista? ¿Qué es lo que transmito en una entrevista virtual? Como les comentaba, tenemos solamente este encuadre. Es súper limitado, entonces se va a ver solamente del torso hacia arriba. Ojalá nuestro rostro completo de forma clara. Pero tenemos que trabajar nuestra postura y ser conscientes de que estamos derechos, pero no demasiado rígidos, porque eso indica como que estamos un poco nerviosos. Entonces es ideal tener una postura relajada, pero estar derechos, ¿ya? Y que el otro pueda tener una buena visualización también de nosotros. La postura va a transmitir muchas cosas, va a transmitir seguridad, va a transmitir confianza, así que eso es importante, y como tenemos un encuadre limitado, tenemos que saber qué es lo que queremos transmitir. Respecto al asiento, es algo que a mí me distrae mucho también. El tema del asiento es importante que sea firme y fijo. Cuando es un asiento que se mueve mucho, a veces las personas están tan nerviosas que se tienden a mover demasiado del asiento. Eso también es un distractor y hay que evitarlo. Así que ojalá un asiento rígido. Una buena silla para enfrentar la entrevista. Y lo otro es hablar de frente a la cámara. En este caso a mí me cuesta porque tengo la presentación abajo y también están los panelistas. Entonces me cuesta, son distractores obviamente. Pero yo recomiendo, hay que mirar fijo, hay que pensar de que abajo va a estar solamente el entrevistador escuchándote y no va a haber mayor distracción, así que ideal poder mirar de frente a la cámara para que el otro también sepa de que estás en una escucha activa y le estás poniendo atención respecto a lo que te está preguntando y no nos perdamos en la entrevista. Así que como recomendamos acá, no mirar hacia ningún lado que no sea la cámara, y también es bueno, por ejemplo, poner, si vas a estar en una entrevista que sea grupal, tener centralizado, si es en Zoom, por ejemplo, a las personas arriba, para que no se vea, por ejemplo, si tienes a las personas puestas en el lado derecho o en el lado izquierdo, como que la vista se va hacia ese lado. En cambio, acá podemos tener la visión mucho más centralizada. ¿Ya? Otro punto importante es tener cuidado con el teclado. A veces como apoyarse sobre el teclado, puedes apretar algo, van a aparecer 1000 letras, qué sé yo. Así que hay que tener cuidado con el teclado, no apretar nada, tampoco que vaya a cortar la comunicación con el entrevistador. Y otro punto es que nos mostremos tranquilos, relajados, no estemos a la defensiva, porque también hay que considerar de que si te están citando es por algo que vas a estar en una terna, o quizás hay 10 o 20 candidatos, hay que considerar qué aspectos vas a destacar en ti, y también considerar de que por algo estás en esta entrevista, de que vas a tener que trabajar con un equipo. Entonces ojalá transmitir todas las competencias y habilidades a través de esta entrevista virtual súper bien, a ver si va a tener una entrevista muy exitosa. Ahora, apoyarse en los gestos. Es bueno la comunicación verbal, perfecto, pero también la comunicación no verbal quiere decir mucho. Hablar con las manos, yo sé que hablo harto con las manos, a lo mejor exagerado, pero puede ser que puedas hacer algún gesto con las manos, mantener además un buen desplante, transmitir que confías en lo que estás diciendo, que te sientes tranquilo y que conoces tu experiencia. Al final no hay nadie más que sepa sobre tus habilidades y confíe en ti más que tú mismo. Así que súper bien si tenemos una actitud positiva y sonreímos a la cámara, se vea una actitud bien, te va a ir muy bien en la entrevista. Y por último, ¿cómo me debo comunicar en una entrevista virtual? Respecto a esta parte, cuando estamos en una entrevista pasa muchas veces que los candidatos se tienden a relajar, sobre todo cuando el entrevistador empieza a hablar temas como más personales, sobre la familia, qué sé yo, quizás se tienden a relajar y empiezan a hablar de una forma más coloquial. Hay que evitar ser demasiado informal para comunicarse,
piensa que aunque haya muy buena onda con el consultor, no es tu amigo y de alguna manera te está siempre evaluando. Al final, la entrevista final no es con uno, es con el cliente y probablemente puede ser que el cliente sea más exigente de lo que está haciendo el consultor. La idea es que el lenguaje sea súper claro y conciso. Ocurre que es importante, sobre todo en la entrevista virtual, que la comunicación sea la correcta porque a veces cuando falla el internet, la comunicación, lo que yo estoy comunicando llega con un cierto desfase. Puede ser, si tu internet está malo o el mío no está tan bueno. Entonces, es bueno ser precisos en lo que estamos hablando, pero también dar el espacio y no interrumpir al otro que está haciendo las preguntas. Espera a que el consultor o el entrevistador guíe la entrevista, te haga las preguntas pertinentes, luego espera un segundo y responde. Respiras y respondes, así como si estás muy ansioso, obviamente puedes ir haciendo ese ejercicio con mucha tranquilidad y puedes responder siempre a lo que te preguntan. No dar demasiadas vueltas, a veces los candidatos se tienden a alargar demasiado y la idea es que la entrevista tampoco sea demasiado monótona. Así que también trabajar la entonación de la voz, ver cuándo la subimos, cuándo no, o sea, una voz más dinámica, algo más dinámico. Así que el tono de voz sea el adecuado, ser precisos, responder a lo que nos están preguntando y antes de comenzar la entrevista, que era un factor importante, agradecer el contacto, porque te están llamando, dar las gracias por la oportunidad. Eso de verdad lo vamos a valorar mucho y puede que te destaque sobre el resto de los candidatos, no solamente estos tips que estamos dando, que hagas bien tu entrevista virtual, sino que también tu personalidad y tus habilidades blandas y ser tú. Otro punto es contestar de forma positiva a las preguntas del entrevistador. ¿Qué pasa con esto? Y es lo que hablaba anteriormente. Respecto a las debilidades, tratar de argumentar de forma positiva aquellas debilidades que tenemos. Y eso, bueno, eso sería toda la información que les di. Ahora les voy a mostrar, les voy a presentar un video en donde hay un resumen de todos los tips que les di anteriormente y después los voy a dejar con Cristian Galindo para que pueda continuar la presentación. Vamos. Bueno, primero agradecer el poder participar acá y ser un aporte en esta tan grande iniciativa, esta muy valiosa iniciativa. Y bueno, agradecer también a Claudio y Camila que me han dejado el espacio para poder participar en esto, que va a ser algo un poco más corto, después de los tips. Básicamente trata de cómo uno se prepara en forma emocionalmente y cómo maneja la ansiedad. Vamos a revisar esta pequeña presentación en 3 partes. Lo primero es antes de la entrevista, algunas cosas que vamos a revisar. Lo otro es durante la entrevista. ¿Qué cosas podemos tener presentes durante la entrevista y que nos pueden ayudar a bajar un poquito la ansiedad? Y por último, al finalizar la entrevista, ya una vez que salimos de la entrevista, bueno, ¿qué cosas podemos
aprovechar y qué cosas podemos aprender. Entonces, vamos primero con la primera parte, antes de la entrevista. ¿Ah? Antes de la entrevista hay varios tips que ustedes están observando acá. Primero, la preparación. ¿Ah? Eso ya de por sí nos va a bajar un poco la ansiedad. Camila nos había comentado de varios tips, de hecho, y probablemente ustedes también en las otras presentaciones han podido recabar información que les permite a ustedes prepararse de la mejor forma. Eso de por sí, si ustedes lo tienen claro, lo han revisado, lo han internalizado, eso les va a ayudar a bajar un poquito la ansiedad. ¿Ah? Lo otro es aceptar la emocionalidad. ¿Qué significa eso principalmente? Ah, es normal ponerse nervioso o tener algún grado de ansiedad frente a una situación de evaluación. ¿Ah? Es lo más normal que hay. Ahora, ese nivel de nerviosismo, ese nivel de ansiedad, en algún punto es positivo. ¿Ah? El estar demasiado relajado puede jugarnos en contra. ¿Ah? Lo mismo pasa con el estar con un nivel de ansiedad muy elevado también. ¿Ah? Lo importante es tener un nivel de ansiedad o un nivel de estrés, ¿ah? Un poco, que nos permita focalizarnos bien y poder atender en lo que estamos realizando. ¿Ah? Pero sobre todo tenemos que tener claro que estas cosas son normales. ¿Ah? Y que el presentarse una evaluación nos puede poner un poco nervioso y eso es lo más natural. ¿Mm? Otro aspecto es conocer el valor que podemos entregar. Y Camila, en ese punto también, Claudio en algún momento dijo, han sido ustedes fueron los que han sido llamados, o sea, los quieren conocer a ustedes. Entonces, algo de lo que ustedes tienen les interesó y que hace match con lo que están buscando. Entonces, tengan presente eso como una reafirmación personal. ¿Ah? Eso es súper importante. El que ustedes se reafirmen personalmente, que ustedes pueden entregar valor y por algo lo llamaron. ¿Mm? Otro punto antes de continuar es cuidar la salud física. Eso es en general, ¿ah? Pero particularmente para este tipo de entrevista es principalmente haber descansado lo suficiente, cuidar el sueño para no estar con un letargo al momento de iniciar la entrevista. Puede ser incluso también tener cuidado con algún tipo de alimentación o tomar mucho café, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar a centrarnos bien. Y probablemente también, y bueno, y también es recomendable, el hacer ejercicio moderado antes, un buen tiempo antes. ¿Ah? No, eso sí, no excederse en el ejercicio, pero un ejercicio moderado permite bajar la ansiedad, ¿ah? Permite botar ese estrés, ¿ah? Y también generar endorfinas que a la larga también nos ayudan. Ese respecto a la salud. Otro punto, actividad placentera. ¿Qué es eso? Puede ser escuchar música, puede ser realizar alguna actividad que te distraiga antes. ¿Ah? Recuerda que ya preparaste la entrevista. ¿Ah? Ya hiciste todo lo necesario. ¿Ah? Entonces, teniendo claro eso, no quedarse pegado con lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, si ya lo preparé. Entonces ahora es el momento de relajarse un poco, de descansar y de centrarse después. ¿Ah? Y para eso puede ser escuchar algún tipo de música que te motive idealmente o alguna actividad que te distraiga. Otros tips que pueden servir para bajar un poco la ansiedad es visualizar la entrevista. O sea, principalmente tiene que ver con imaginarse cómo estás respondiendo. Idealmente, si puedes preparar la entrevista con algún compañero, con algún amigo, familiar, hacer ensayos, eso te puede permitir elaborar una entrevista o una respuesta mejor. ¿Ya? Incluido eso, puedes también visualizar, imaginarte cómo estás respondiendo, cómo te preguntan y cómo efectivamente cuál es tu respuesta. ¿Ya? Ahí puedes ensayar varias cosas. Y por último, antes de la entrevista, puedes ejercitar un poco hacer un ejercicio de relajación. ¿Ah? Es básicamente algo pequeño, que lo vamos a ver ahora en la siguiente lámina, y es un ejercicio que Camila, si me puedes ayudar con la siguiente. Eso.
antes, que se llama técnica de atención plena. Como ustedes pueden observar ahí, son 4 puntos para hacer una relajación. No son grandes cosas. Lo importante es bajar un poco el nivel de ansiedad si es que estás muy ansioso. Primero, tiene que ver, exactamente por acá dicen que viene el mindfulness, por ahí viene también. Y principalmente tiene que ver con 4 temas. Uno, detenerse, o sea, dejar de hacer las cosas que tú estás haciendo. Y detenerse. Lo segundo es poder observar, tener una mirada, poder tener una actitud de observación. Y para eso, una de las cosas importantes es poder respirar. Antes de poder sentarse, lo ideal es, ya sea acostado o sentado, estar bien cómodo, bien firme, apoyado, poder empezar a hacer un ejercicio de respiración en donde, bueno, uno respira por la nariz, una respiración profunda y exhala por la boca. Sentir que tus pulmones se llenan de aire, tu diafragma se expande, y sobre todo con una actitud de observación. Eso es muy importante, que tiene que ver con el observar. Si es que hay algo un tema muy importante que tiene que ver con la actitud de observación. Una cosa es estar involucrado y otra cosa es estar observando. Por ejemplo, si que yo estoy haciendo ese ejercicio y me pica la pierna. Si que yo estoy involucrado, yo voy y actúo, me rasco, me muevo. En cambio, en una actitud de observación, yo observo eso. Lo mismo va a pasar cuando nosotros estamos nerviosos y empezamos a pensar, y si nos llegan a la mente a muchos pensamientos de qué es lo que tengo que responder, cómo me va a preguntar, estoy llegando bien, estoy muy un poco atrasado, ese tipo de cosas. O me estoy conectando, tengo algún problema en internet. Se me pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Ahora, el momento de tener una actitud de observación implica distanciarse de eso y observarlo. No necesariamente actuar, observarlo. Y eso solo nos va a bajar un poco, un poco el nivel de ansiedad. Ese es un secreto, junto con la respiración. Y después de eso, después de respirar, ahí recién podemos, ya una vez centrados, volvemos y retomamos lo que estábamos haciendo. Y ahí vamos a estar mucho más centrados, mucho más focalizados. Eso es antes de la entrevista. Ahora, si pasamos a la siguiente, vamos a ver qué es lo que en la entrevista probablemente tal. Aquí hay 2 temas que son bastante genéricos, pero que sí nos pueden ayudar bastante. Cuando uno habla de focalización, está hablando de centrar tu atención en algo. Principalmente cuando hablamos de focalizar tu atención en lo que está ocurriendo, implica no distraerse de otras cosas que son complementarias o que están al margen, como pensamientos de que estoy respondiendo bien, cómo me está yendo, me estoy mostrando muy nervioso, qué está ocurriendo, me están evaluando mal, qué estará pensando, puso una cara distinta, se retrajo, pueden pasar muchas cosas. Lo importante es estar focalizado en qué te preguntaron, qué estoy respondiendo, o qué estás respondiendo, y qué quieres decir. Eso es, principalmente. Recuerda que ya tú verificaste todos los tips del lugar en que atrás que esté más neutro, verificaste que se te están escuchando bien, viste la conexión a internet, entonces ahora te toca responder y te toca mostrar quién eres, porque eso es lo que quieren de ti, quieren conocerte. Entonces, en vez de pensar tanto y distraerte en cómo me están evaluando, focalízate en lo que está ocurriendo en el aquí y ahora. Y bueno, y ligado a lo que, al segundo punto, lo que estaba mencionando recién, reafirma tu identidad. No cambies tu manera de ser para lograr aceptación. Lo que quieren es conocerte a ti. Y en la siguiente, si me ayudas, Cami, eso, gracias. Ya es después de la entrevista. ¿Qué hacemos después de la entrevista? ¿Qué pasa si nos fue más o menos, respondimos algo que creímos que podríamos haber respondido mejor? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Las entrevistas, las evaluaciones son parte de la vida, son experiencias, y como experiencias uno puede aprender de ellas. Entonces, el primer punto es visualizar en perspectiva. ¿Cómo
esta experiencia, ¿cómo me puede servir a mí? ¿Qué cosa puedo aprender de ella? Varios de nosotros, incluido yo, he pasado por varias entrevistas también. Y en un primer momento, varios errores yo creo que cometí. Pero, efectivamente, con esos mismos errores, analizándolos, viéndolos en perspectiva, pude aprender de ellos. Y eso es con cualquier tipo de experiencia. Entonces, primero, al momento de salir, a visualizar en perspectiva, hacer una evaluación en perspectiva. Y eso tiene que ver con el segundo punto, analizar. ¿Cómo analizo? Bueno, está lo típico que uno hace, cómo me fue, qué cosas positivas tengo, cómo respondí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que creo que tengo que mejorar. En las fortalezas, cómo le saco lustre, cómo le saco brillo a esa respuesta, cómo le saco mayor provecho. Y en las cosas que yo creo que tengo que mejorar, bueno, analicémoslo bien, pero sobre todo ahí va el tercer punto. No seamos tan críticos con nosotros mismos. Centrémonos no en cómo nos hemos equivocado, no en lo mal que lo hemos hecho, sino más bien centrémonos en cómo podemos mejorar. En qué cosas vamos a mejorar y cómo vamos a responder. Otra entrevista podemos acceder y vamos a acceder a ella. Entonces, aprovechemos la experiencia que tenemos y que hemos logrado para sacar el mayor lustre y aprovechar esa oportunidad que se nos viene. Desde ya, bueno, ya son poquitas cosas las que pudimos nombrar, pero yo creo que con estas son suficientes como para prepararnos un poquito y bajar nuestra ansiedad y bueno, y enfrentar de cara con la mirada frente a nuestro futuro. Bueno, muchas gracias y Claudio, Camila, ¿están con ustedes? 10-4. Ahí sí, estamos. Gracias, Cristian, por todo. Bueno, eso básicamente es lo que teníamos preparado ustedes, lo hemos hecho con mucho cariño. Quedamos todos medio en estado zen después de Cristian, ahí toda nuestra energía de mindfulness, así que estamos todos te escuchamos activamente. La idea un poco es entregar esto, lo hemos hecho con mucho cariño, darle tips, obviamente han visto otras cosas en otras charlas para preparar la entrevista de trabajo virtual, y nosotros son los tips que pueden afectar, y la idea es que no afecten a la entrevista, que ustedes den una buena entrevista y que entreguen el mensaje, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy un buen candidato? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis competencias? Y que no se vean afectados por cosas externas, que justo mi hijo se despertó, entró llorando, el perro se puso a ladrar porque vio un gato, el vecino se puso a taladrar. Hay cosas que podemos manejar y otras que no. Y si pasan, también tenemos que tener acciones para salir. O sea, puedes tirar una pequeña talla, puedes hacer esto, puedes moverte también. El entrevistador, si es buen entrevistador, por supuesto, va a entender eso. Y no los va a penalizar por esa situación que está fuera de su control. Pero siempre es importante tenerlo en perspectiva, como dijo Cristian, en claridad las cosas y analizarlas. A veces como que avanzamos y no hemos hecho el estudio para atrás de nuestros aciertos, nuestros errores, y es importante hacer esa perspectiva en un proceso de transición laboral. Siempre hacerlo. Y pensar que lo que viene va a ser mejor. Así que muchas gracias, Tomás. Quedamos ahí atentos a ti. Veo que parece que hay hartas preguntas relacionadas. Sí, gracias a ustedes por la conversación y por las diferentes miradas. Tenemos muchas preguntas, pero hay una que se repite mucho y tiene que ver con las videoentrevistas o con todo este proceso del tema del fenómeno AIRA, de todo este tema que uno tiene que entrevistarse pero no tiene más de un minuto, entonces empieza la presión del tiempo, etcétera, etcétera. No sé qué tips ustedes pueden dar o cuál es la opinión que ustedes tienen de todos estos procesos como automatizados de entrevistas que están súper presentes en el mercado. Si bien la entrevista tradicional va a seguir estando, se meten estas modas, estos fenómenos que también son importantes leerlos. No sé qué opinan ustedes al respecto para responder, porque las 3 primeras preguntas con más like tienen que ver con eso. Perfecto. Estoy igual que el ministro. Muchas gracias, Tomás, por tu pregunta. Voy a contestarla yo y después le doy pase a Cristian y a Cami. Mira, en general, AIRA es un buen ejemplo. De hecho, yo conocí al
al que creó Aira, tuve una oportunidad de ir a un seminario, efectivamente te circunscribe a un espacio-tiempo determinado. Siempre, si tienes que hacer un video, tienes que hacer una canción, tienes que escribir algo, ensaya antes. Número uno, o sea, lo que estoy diciendo es de perogrullos, pero sí, ensayen antes. Vean el video, pueden editarlo y focalícense. Practíquenlo con alguien, con un familiar, que te grábalo con tu celular, practica un par de veces, dale ese feed. Y ojo, que Aira es inteligencia artificial, básicamente, si alguien no conocía ese software, y lo que único que vea, más que el mensaje en sí, ve tu lenguaje corporal, cómo está tu pupila, si ve los ojos para allá, para abajo, tiene otros mecanismos que determinan. En general, para un proceso de ejecutivo es raro que se ocupe de estos tipos de software. No digo que a futuro no pueda hacerse, pero hoy día se está usando mucho más para los masivos, porque Aira te permite filtrar una gran cantidad de currículum y te preselecciona para que después tú sigas con entrevistas personales. Así que básicamente ensayo. No sé si Cristian, Cami quieren aportar algo o pasamos al siguiente. Cami. Camila, Estás en mute. Cosa que pasa. Estaba muda. Bueno, que desde mi punto de vista es súper importante también poder conocer a los candidatos de forma presencial y vivir ese momento que es súper enriquecedor de poder tener el contacto con la persona más que por una plataforma de selección que te arroja todo tan automático. Pero bueno, esa es mi apreciación. Yo sé que estas herramientas igual sirven mucho y hacen que los procesos sean mucho más eficientes, rápidos, obtienes la información, el perfil psicológico de la persona súper rápido y todo, pero no es lo mismo que trabaje como un robot a que trabaje el psicólogo y te haga todas las evaluaciones. Como que la percepción es diferente y los resultados siento que también pueden llegar a ser un tanto distintos. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo único que agregaría acá sería que tener básicamente el ensayo, que bien dice Claudio. Sin embargo, también tener la claridad, el centrarse en qué está respondiendo. Este tipo de software son cada día como se está moviendo el mundo, que el mundo se está moviendo cada día más rápido y quiere lo inmediato. Bueno, para dar una buena respuesta en lo inmediato, primero no tienes que responder impulsivamente. Tienes que tomar tu tiempo, y ese tiempo está antes. Entonces, en ese sentido, tú buscas tu respuesta, tú ensayas tu respuesta y después puedes grabarla. Eso. Chicos, vamos a hacer una sesión especial con ustedes. Como estamos en este mundo de entrevistas virtuales, vamos a habilitar que Francisco Caro hace una pregunta en vivo para que todos practiquen también como si estamos en una entrevista. Que quiera hacer no me está funcionando ahí. Francisco, estamos ascendiendo pantalla. Los que quieran hacer preguntas en vivo, me mandan un mensaje con la pregunta y los activamos pantalla para aprovechar el tiempo que nos queda. Francisco, ¿nos escuchas? Parece que... A ver, Francisco. No sé si está con el... Hola. ¿No? ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. Te escuchamos. Te escuchamos, pero no te vemos. Exacto, no te vemos. Déjame ver si puedo iniciar el video. Ya, ahí ahora. Sí. Sé que... Ahí sí. En contra de todo lo que han dicho el día de hoy. Por ejemplo, gracias. Pero... Eres un ejemplo, muy buen ejemplo. De hecho, aunque no lo crean, tengo mi lámpara aquí al lado, solo que muy bien. No me conectaba ahora. Pero les quería hacer una pregunta puntual que siento que has pasado por alto. ¿Controla la ansiedad en esa llamada telefónica cuando te hacen una entrevista por llamada, en la primera llamada? Hola, cuéntame de ti. Acabo de ver tu currículum, quiero saber un poco de ti. ¿Qué hiciste esto, otro? ¿Cómo controlar la ansiedad ahí? Porque en esa parte yo siento que la ansiedad me embarga y por más que trato de controlar la respiración, por más que trato de
decir, de abocarme 100% a la pregunta. Siento que tartamudeo, respiro anormal, y siento que todo eso lo transmito sin darme cuenta, a pesar de ser solo llamada telefónica. Perfecto. Gracias, Francisco, por la pregunta. Oye, estoy igual que el ministro, ya le dije. En general, solo separar. La entrevista telefónica inicial es parte del research que hace, sobre todo la empresa de recursos humanos, la Headhunter. Es que es una pequeña entrevista, generalmente son de 5 minutos, para ver ciertos aspectos que ya revisaron tu currículum. O sea, tú postulaste por un portal o por referido, entonces se hace una revisión pequeña. Y si quieren indagar ciertas cosas, si tu perfil encaja en el que estaba buscándose. No es una entrevista tal cual, ojo, no es una entrevista como la que hoy día se puede hacer por una cámara que dura entre 45 o 1 hora, o presencialmente cuando ya se vaya la pandemia. Pero se llama un proceso de research que hacen las consultoras, generalmente, donde se hacen estas entrevistas. Así que mi consejo es tranquilidad, número 1. Hay varios tips, Cristian ahí te dio hartos, y hay muchos más también para manejar eso, pero siempre son para indagar 3, 4 preguntas tuyas. No es más que eso, no es una entrevista en profundidad. Cami, tú que has hecho research varias veces, por favor. Bueno, sí, es importante, de acuerdo a la pregunta de Francisco, que podamos entender también cuál es el proceso que hay, ¿verdad? Como desde que te llega el currículum a una base de datos y nosotros seleccionamos y vemos qué candidatos se ajustan más al perfil, entender de que se aplican una serie de filtros y luego de eso llamamos. Y esa llamada que a ti te causa tanto pánico o ansiedad, bueno, por lo general en mi caso, hablando particularmente, tiendo a preguntar sobre cuál es, bueno, primero, hola, muchas gracias, bueno, o sea, soy Camila, me presento, ¿verdad? Gracias por enviar tu currículum, qué sé yo, y luego me gusta saber cuál es la pretensión de renta. Muchas personas, y leí por ahí en los comentarios que muchos preguntan también, ¿cómo sé qué pretensión de renta me deja fuera? Bueno, eso es lo que pregunto, la pretensión de renta, si más o menos tu perfil se ajusta respecto a tu experiencia. Por ejemplo, si me están pidiendo a alguien para el rubro de minería, te pregunto si es que tienes experiencia en ese rubro. Ahora, puede pasar que si no tienes experiencia en ese rubro, igual lo ideal es poder dar una oportunidad a alguien, no sé, que está recién titulado a la universidad, qué sé yo. Pero hago este tipo de preguntas. Entonces la idea es que tú puedas tener una preparación previa. Estés donde estés y cuando te llamen, ojalá poder tener, siempre pregunto, bueno, con quién vives, tu edad, por ejemplo, en la entrevista, ciertos datos principales, y después cuál es la renta, cuál es el ámbito de tu interés, qué habilidades consideras que se ajustan al cargo. Entonces, ármate un resumen. Siempre es bueno tener un speech claro de lo que vas a decir, aunque te llamen, para que no te pille como fuera de contexto, fuera de lugar, de sorpresa. Y eso te va a ayudar, ejercítalo. Haz como que te están llamando, qué sé yo, grábate y habla lo justo y necesario, para que no te pongas nervioso. Es súper buen tip el tema de grabarse. Voy a leer una pregunta de Jimena que la hizo en la otra charla, pero no la alcanzamos a contestar. Francisco, te puedes quedar con nosotros porque voy a subir a la gente para que hoy día terminemos juntos con la mayor cantidad de gente en nuestras pantallas. Así que te puedes quedar con nosotros ahí para las preguntas. Jimena está preguntando en cómo uno se puede preparar si se enfrenta a un proceso que está como gestionado por una consultora o un headhunter y no se menciona la empresa. Entonces uno no tiene la posibilidad como de investigar la cultura de la empresa, el tono de la empresa, cómo es la empresa, y no hay ninguna posibilidad como de prepararse en esa parte. No sé qué podemos responderle a Jimena. Bueno, Jimena, gracias por tu pregunta. Por ahí debe estar Jimena, la estoy viendo ahí. Jimena, mira, básicamente muchas veces no se publica quién es la empresa por varios tipos. Por ejemplo, si uno van a reemplazar un cargo de una persona que va a salir, obviamente se hace por una empresa confidencial. No se puede estar publicando para que yo mismo me vea, oye, me están buscando mi reemplazo. Entonces, la empresa son tips que hacen los headhunters que ponen confidencial, nuestro cliente, pero siempre dan algún tip para ver la industria. Siempre se dice, nuestro cliente que trabaja en el área de tal lado, que hacen esto.
Entonces, obviamente dice, bueno, ¿cómo me preparo yo para sacar la información de la cultura y todo eso? Es hacer todas las preguntas de Headhunter, todas. El Headhunter va a ver qué información te puede dar, porque obviamente él está limitado por el acuerdo de confidencialidad con el cliente, hasta dónde puede avanzar en ese punto. No temen preguntarle, o sea, oye, queda cerca, es en Santiago, es en región, está en la periferia, está en el centro. Eso pueden preguntarle y el Headhunter debería contestarles, a menos que el Headhunter diga, mira, no te puedo dar más información de la que ya te di. En ese aspecto, porque a veces pasa, obviamente uno se queda con los 3, 4 tips. Y si avanza la entrevista con el cliente, sí o sí te dicen todo de la entrevista, porque ya te hicieron el prefiltro, te hicieron test también, tú pasaste. Y en el momento de la entrevista con el cliente, todo. Pregunta, ¿quién me va a entrevistar? La empresa, cultura, puedes preguntarle todo. El Headhunter tiene que entregarte esa información y aparte de la que tú puedes averiguar. Generalmente toda la empresa hoy día tiene algún sitio web, tienen algo donde tú puedes buscar esa información o preguntar gente conocida que trabaja ahí o trabajó anteriormente para saber cómo es parte de la cultura. Cami, yo sé que tú tienes ganas de complementar. Sí, o sea, cuando si yo no puedo entregar esa información confidencial de la empresa, obviamente a la segunda parte del proceso la voy a comentar y trato de ayudar a los candidatos en el sentido de orientarlos con todo, con la información de la empresa para que vayan preparados para la entrevista con el cliente. No pasa siempre, obviamente no todo el mundo te va a dar esa información o no todas las consultoras te dan la oportunidad a ti como consultor de poder ayudar a los candidatos y que vayan todos preparados de forma pareja. La idea no es como ayudar a un candidato y no ayudar a otro, pero sí que todos conozcan. En mi caso, nosotros en RAI nos aseguramos que vayan preparados y conozcan bien la empresa, por eso se trata de hacer a la segunda etapa. Y a la tercera, cuando ya conocen al cliente, van preparados con la misión, la visión, los objetivos y sobre todo, como comentaba en la presentación, conocer la empresa les va a ayudar a poder tener una buena motivación respecto al cargo. Y a veces cuando se publica el aviso en internet, y hay muchos que son súper pillos porque se ven la descripción de la empresa y lo deducen también. Y después te preguntan, oye, ¿era esta empresa? Es la única empresa de alimentos que hay en el sur, por ejemplo. Ya sí, esa es la empresa. ¿Qué voy a hacer? Sí, no, tampoco se puede mentir. Así que eso es el consejo que doy, o sea... va a depender mucho del consultor, de la empresa que esté a cargo del proceso. Gracias, Camila. Carlos Valdivia, estás en pantalla, te escuchamos. Había una pregunta ahí para Cristian Galindo que ahora no la encuentro, pero tenía que ver, que creo que es una pregunta para ti, pero tenía que ver con cómo empatizar con las emociones, por ejemplo, cuando uno está... cuando el entrevistador no está como al mismo nivel de emoción que uno, desde el punto de vista nervioso o de sentimientos, etcétera, etcétera. No encuentro la pregunta porque estaba muy bien hecha, pero no sé si se bajó o se subió, pero tenía que ver con cómo tratar de empatizar emocionalmente con el entrevistador. De repente cuando quizás uno está muy nervioso, muy ansioso, o el entrevistador está como en neutro y uno quiere como ponerle más entusiasmo. ¿Cómo se puede nivelar eso quizás? A ver, bueno, hablar de empatía tenemos otro seminario más, de hecho, porque diría que una de las cosas que nos hace particularmente seres humanos, el hablar de la empatía. Ahora, sí, efectivamente uno puede hacer algo, pero sin embargo, siempre teniendo presente dónde estoy parado yo, en qué posición estoy yo, y no dejándome llevar por la ansiedad. Eso es lo primero. ¿Y cómo yo puedo empatizar? Más bien diría yo, generar una suerte de sintonía, un ganche con el entrevistador. Y principalmente ahí tiene que ver con escucharlo. Escucharlo bien, para dónde va, y responder qué es lo que quiere responder, ir al meollo del asunto. Yo creo que ahí vamos a poder empezar a mostrarle que estamos interesados en lo que nos está diciendo. Y por otro lado también el mismo entrevistador va a querer ahondar más.
se va a dar esa complicidad de un ida y vuelta. ¿Ah? Es por ahí yo diría, porque el tema de la empatía en general, aparte de ser un fenómeno un poco más clínico, tiene un trasfondo mucho más allá. ¿Ah? Y se da con ya relaciones establecidas, ¿te fijas? Entonces, más allá de una entrevista. Hay otros fenómenos que se dan en la entrevista que no son necesariamente empatía. Ahora, antes de pasar a otra pregunta, algo de lo que Francisco mencionó me quedó dando vuelta respecto de esa llamada. Solamente decir una cosa, el tiempo es tuyo. ¿Ah? Cuando un entrevistador te está llamando, no sabe qué es lo que estás haciendo en ese minuto. ¿Te fijas? Por tanto, cuando tú vayas a contestar, tú eres el que está contestando y tú te estás dando permiso para hablar contigo en ese minuto. Porque puede ser perfectamente que estés haciendo alguna otra cosa, que estés ocupado, que no puedas contestar. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, no es que tú tengas necesariamente que correr al teléfono a contestar y hacer callar a todo el mundo. No, tú tienes que darte tu tiempo para poder contestar, ¿ah? Porque eres tú, a ti el que quieren, a ti el que te quieren entrevistar, ¿te fijas? Y si tienes ese speech que te hablaba Camila, ¿ah? Eso te puede ayudar mucho a estar más tranquilo y soltarse más. Carlos, no sé si estás o no, porque no nos podemos comunicar contigo, pero está Lorena abajo. Lorena, no sé si nos escuchas, ¿quieres hacer? Sí, Vemos tu foto nomás, no te vemos a ti, así que vale. te invito a aparecer en pantalla para que estemos Sí. juntos y escuchamos tus Hola. preguntas. Ahí, Hola, Francisco, Lorena. también puedes comentar algo si quieres. Bueno, no vean mi fondo, por favor, que lo primero que está Está claro que no bonito, es. está bonito. Oye, yo quería hacer una pregunta que tuve en una entrevista y que decía, que me pilló por sorpresa, y que Ujú. decía en el fondo que le diera a la persona que me estaba entrevistando de recursos humanos una razón para no contratarme. Y ahí yo que, bueno, en el fondo, bueno, ahí te lo dejo, Sí, está bien. ayúdenme. Número uno, hablamos de los headhunters. Nosotros somos headhunters también. Hemos hecho, hay de todo. Número uno, o sea, igual que médicos, igual que mecánicos, hay de todo en la vida de la señora. O sea, no todos los headhunters, y soy crítico de mi medio, no todos son buenos. Y no todos tienen la preparación también para hacer las mejores preguntas y buscar a los mejores candidatos. Y esto no estoy denostando a nadie, es una cosa que es realidad y existe en todos lados, en Chile y en el resto del mundo también. Así es que no por una mala experiencia con un headhunter, o te hizo una pregunta inadecuada, o no te trató de la forma que tú te sientas bien, significa que todos los headhunters son así o hacen esas preguntas. Ahora, en particular, respecto a la pregunta que te hicieron, siempre es un juego del contrario, ¿no es cierto, Cristian? Ahí generalmente uno dice, ¿por qué te debería contratar? Porque uno tiene que reafirmar sus fortalezas, ¿cierto? Cuando te hacen una pregunta, va orientado a buscar tus debilidades y mostrarlas. Que eso es como un subterfugio que se hace un poco para ver cuando uno dice cuál es tu debilidad, no tengo ninguna, o da cualquier cosa, y ellos quieren buscar un poco, indagar en eso. Pero en general, con muchas entrevistas que hemos hecho y proceso, no es una muy buena pregunta. Cristian, por favor. Sí, principalmente ahí tiene que ver con ponerte a prueba y qué es lo que respondes. ¿Ah? Mi orientación sería algo similar a lo que habla Claudio, que tiene que ver con responder con tu fortaleza. O sea, si es que te está preguntando por cómo fue la razón para no contratarte, bueno, yo no sé, no encontraría ninguna para la que no me contrataran, si es que yo encuentro que yo pertenezco y hago match con el cargo. ¿Ah? Entonces, sería difícil contestar una pregunta así porque sería inventarlo. ¿Ah? Ah, la idea es poder responder algo desde tus propias fortalezas. ¿Ah? Y bueno, tal cual como Claudio dice, uno en el mercado no encuentra de todo un poco, entonces puede ser que hayan personas que se dedican a esto, que no tengan la suficiente expertise y bueno, también estén aprendiendo y en algún minuto hagan consultas que no correspondan mucho. ¿Ah?
Voy a darle el pase a Natalie Rojas, agradecido de todas las personas que están apareciendo en pantalla para que terminemos el día como un poco más juntos. Sí, Natalie, Solange, opinar respecto Eduardo. a lo que quieres, pero Natalie, te escuchamos. Ya, ¿me escuchan? Bien, bien, muchas gracias y muchas gracias por la acogida igual de la pregunta. Bueno, yo soy recién titulada y la verdad es que no he tenido la experiencia todavía de enfrentarme a una entrevista. Entonces, les consulto a ustedes, los expertos, si es que hacen alguna distinción con respecto a entrevistar a una recién titulada versus a una persona con mucha experiencia laboral. Camila, por favor. Muy buena pregunta. Bueno, me ha tocado encontrarme con muchos profesionales que están recién titulados y tener la oportunidad de hacerles entrevistas proactivas y más que una entrevista, poder asesorarlos de cómo tienen que hacer para poder encontrar trabajo por primera vez. Así que, Natalie, me puedes enviar tu currículum para que te pueda asesorar sobre esto. Yo sé que es súper frustrante para los que están recién titulados no encontrar trabajo de inmediato y ver una serie de requisitos, enfrentarse a entrevistas también y poder prepararse para esto sin tener la práctica, ¿verdad? Uno se siente un poco indefenso y va hacia algo desconocido y nuevo. A ver, yo creo que en el mercado va a depender mucho del mercado y del perfil que estén buscando. Y hay que tener mucho ojo ahí porque cuando uno publica un aviso a través de una determinada plataforma virtual, el consultor también, el reclutador tiene que ser consciente, tiene que ser súper claro en lo que está buscando. Y si estás buscando, si ves que en un cargo están buscando a alguien junior, donde dice 1 o 2 años de experiencia, debiese de ser así y tienes todas las posibilidades, puedes postular y puedes tener la posibilidad de quedar en ese cargo, porque no solamente, y es algo, yo creo que es un llamado también a los consultores, si es que me están escuchando, de que no consideren también no solo evaluar la experiencia laboral, sino que también evaluar las competencias, las habilidades y la personalidad, la persona que hay detrás, porque yo sé que la gente los que están recién titulados, tienen muchas habilidades y tienen muchas ganas de aprender, entonces tratemos de dar la oportunidad también a los jóvenes para que aprendan y los entrenen, tener la paciencia, así que ojalá fijarse mucho en el perfil, postular a cargos de que digan 1 o 2 años de experiencia y no rendirse. Si dicen 2 años de experiencia, trata de contactar al consultor para que te dé la oportunidad que te conozca. No se limiten siempre solo a lo que ven en internet de publicaciones y dicen, pucha, no hay ningún aviso para mí, no hay nada que se ajuste a mi perfil, están buscando personas con 2, 3, 4 años de experiencia, no entro ahí y se desaniman. Así que les hago el llamado para que sean más estratégicos y obviamente si requieren los que están recién titulados ayuda y asesoría, pueden contar con nosotros de todas maneras para resolver sus dudas. ¿Aclaré tu pregunta, Natalie? Usa las redes sociales, Natalie, también. Contacta. Sí, LinkedIn. LinkedIn. Tienen que aprender a usar contacta. LinkedIn full. No sé si muchas gracias. su Yo pregunta. voy a dejar de subir, gente, pero igual tenemos hasta las 6:30, pero me gusta mucho darle las caras, no sé si vamos a poder responder las preguntas de todos, pero qué bueno que se sumaron, que se atrevieron. Yo tengo un mensaje, siempre hay que estar preparado para una entrevista, así que por eso también lo hice subirse, para que estén con energía, porque están hoy día también haciendo una entrevista a... Creo que hay como 1.800 personas conectadas. Solange, ¿cómo estás? Escuchamos tu pregunta. Gracias. Sí, mi pregunta iba justo al principio de la charla, se mencionaba lo que eran las debilidades y las fortalezas. A mí me pasó eso con el tema de las debilidades. No porque quizá no me puse a pensar en las debilidades, sino es porque a veces uno cree que lo que vas a decir te puede jugar en contra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer debilidades que en la entrevista no se va a representar como malo para el puesto, sino como algo que vamos a superar y estamos capacitados para eso? Súper. Gracias, Solange. Cristian, tú ayúdanos con Solange. Hola, Solange. Mira, a ver, tiene que ver no...
a ver, es como tú redactas la respuesta, ¿ah? Cómo tú presentas tu respuesta. ¿Ah? Tiene que ver con eso principalmente. ¿Ah? Uno tiene que reconocer que uno no es Superman y que tiene cosas que tiene que mejorar. Ahora, lo importante ahí es saber qué estás haciendo, ¿ah? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Ah? Si lo estás trabajando, ¿ah? Si lo has ido superando de a poco, ¿ah? ¿Qué estás realizando? Y que tú vendas principalmente tu respuesta frente a esa debilidad. Eso yo creo que tiene que ver con la clave. ¿Ah? Principalmente. No es solamente decir, reconocer, mira, pucha, en esto me cuesta y me cuesta trabajarlo, no he podido avanzar en ello. Bueno, ya, todos tenemos problemas, pero ¿qué es lo que hacemos de ahí en adelante? Esa es el plus que te puede dar la diferencia con otro, ¿ah? En cómo tú enfrentas esas dificultades y cómo tú encaras tus desafíos. ¿Ah? Por ahí va. Diría yo, no sé si Camila quiere complementar algo o Claudio, pero por ahí yo creo que va. Sí. Está bien. No, o sea, creo que igual en la charla hablamos de cómo trabajar las debilidades y cómo también estar preparado para poder conversar sobre ellas. O sea, siempre es bueno poder dar ejemplos respecto como digo, siempre da miedo hablar de las debilidades, ¿no? Y poder afrontarlas y conversar sobre ellas de una forma positiva y argumentar cómo lograste solucionar determinados problemas, por ejemplo. Eso te puede ayudar mucho para enfrentar una entrevista y no ver las debilidades como algo malo. Todos tenemos debilidades, nadie es perfecto. Así que, Solange, mucho ánimo, lo vas a lograr. Vamos, yo me comprometo porque nos quedan 4, 5, 6, sí, nos quedan 5 personas. Me comprometo a que vamos a contestar las preguntas de todos. Así que voy a seguir con de todos los que estamos conectados en pantalla, porque se atrevieron. Marcia, te escuchamos. ¿Cómo estás? Te voy a activar el audio. ¿Ahí estás? Hey, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, primero que todo, gracias por esta instancia. Y nada, estaba escuchando mucho a Camila en su tema sobre los tips de vestimenta o de cómo uno utiliza las manos, cómo va. Yo tengo este tema del pelo. Juego mucho con el pelo. Y es un tema que al final yo lo conozco porque es mío y sé, pero que a veces puede jugar en contra y tener mucho ese tema de nerviosismo. Y lo otro es sobre, que Francisco decía, cuando te llaman por teléfono, cómo bajar esa ansiedad. Me ha pasado como 2 veces que me han llamado y lo primero que me preguntan, lo primero así como que me bajan de una, es ¿cuál es tu edad? Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, ¿te querrán porque eres vieja, porque ya eres pasado los 40, en mi caso, o porque necesitan a alguien joven? Pero cuando te frenan inmediatamente, según yo me frenan, indicándome, preguntándome la edad, te da como esa sensación que ya bajas como los niveles un poco, y cómo lo podemos controlar, Nelson. Perfecto. Cami, tú que sabes del pelo. Sí, bueno, yo también tengo ese mismo tic nervioso. Yo también me toco el pelo, me he dado cuenta que me tocaba harto el pelo, bueno, pero al final es inconsciente. O sea, mira, una cosa es tocarse el pelo y otra cosa es tener el pelo encima de la cara. O sea, no creo que te afecte demasiado hacerte así en el pelo. Ahora sí, estás como, aparte que uno se desconcentra, si puedes tapar la cámara, yo creo que algo que ayuda mucho es tapar la cámara donde apareces tú y que puedas ver solo al que te está entrevistando y no te veas tú, porque te pones nerviosa, puede que donde veas tu imagen te distraigas y no sé, es como, igual es súper inconsciente. No te puedo decir de que todos los tips que dimos, o sea, sí, ojalá pudieran seguirlos todos, pero obviamente va a haber cosas que son inconscientes y naturales de uno. Entonces no te preocupes, Marcia, o sea, evita poner un lápiz, por ejemplo, tomar un lápiz, tener algo en la mano que te permita, que evite que te toques tanto el pelo, por ejemplo, un lápiz, no sé. Considerar, Cami, que también no es natural verse. No es tan natural, no es natural estar en una entrevista y estar viéndose uno mismo. Uno siempre ve a otro. Exacto. Entonces, eso no es natural en nosotros los seres humanos. ¿Ya? Y tampoco escucharnos. A veces también
Entonces, es súper importante ese tipo de decir, bueno, como dijo Cami, yo puedo evitar no verme. Hay opciones en las plataformas donde yo no quiero verme. Y si ves a tu entrevistador, actívenla. Si les molesta, pueden hacerlo. Y respecto a la edad, que era yo me acuerdo lo que preguntó Marcia, no se puede desconocer lo que uno es, número uno, nunca. O sea, si tenéis tus 40, 50, 60 años, bienvenido, súper bien ganado, sabéis que tenéis experiencia, el tigre tiene varias rayas, sabe cómo enfrentarse a las situaciones. Ahora, el cargo que estén buscando puede ser que no sea para ti en ese aspecto, porque el perfil es otro. Pero no por un tema de etario, para decirse, no, es que esta persona es muy vieja, o muy viejo, o tiene mucha cana. Lo importante depende del tipo de cargo. Hay cargos que se necesita gente mayor, porque necesitamos gente que tenga experiencia, que sepa manejar equipo, sepa liderazgo. El tema de las mujeres es súper importante porque generalmente son también dueñas de casa, aparte de ser profesionales son dueñas de casa, y saben manejar realmente a los hijos con un puro grito nomás, o con los dedos, y los niños los obedecen. Ese gesto que es liderazgo es súper importante también presentarlo y exponerlo también en una entrevista de trabajo. Obviamente eso a una mujer de 20 años no le es tan natural que a una persona de 40, que es súper natural y le sale así, porque lo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, no teman con el tema de la edad a ninguno de los que está presente, a ninguno de los que nos está viendo al otro lado de la pantalla. Eso da, confíen en eso. Si el cargo que están postulando de repente no es para usted por un tema de perfil, listo, fue, pero no por un tema de edad. Y siempre les vuelvo a repetir, el reclutador es una persona humana también. Y también se puede equivocar en sus sesgos. Lo último solamente... Gracias a todos por la respuesta. En honor al tiempo vamos a tener que... no vamos a cerrar, pero le pido al equipo de RAI que conteste uno por pregunta, porque si no, no vamos a alcanzar con todo. Sé que están todos con muchas ganas de conversar, pero tampoco nos podemos extender tanto, y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 todavía para responder. Y se pueden hacer las Cortés, todas, ¿cómo estás? César. Te escuchamos. Ahí no, a ver. No. No se escucha. ¿Aló? Ahí sí? ¿Aló? Sí, hola. Te escuchamos. Hola, oye, muchas gracias por la charla, muy educativa, muy instructiva. Mi pregunta, como en cuanto a aprovechar el tiempo, estaba relacionada más o menos con lo mismo que dijo Marcia. Me ha pasado muchas veces cuando te preguntan la edad o postulas a un trabajo, te ponen un tope de edad, no sé, 45 años, 47 años. Yo tengo más de 50 años, tengo más de 15 años de experiencia, y me ha pasado que me han llamado, pero cuando me preguntan la edad, generalmente voy quedando fuera. Pero me quedó más que nada claro con lo que dijo Claudio, y en honor al tiempo era eso, prácticamente lo mismo que preguntaba Marcia con respecto a la edad. Solo eso. Gracias. Super. Gracias. Super. Pasamos a Constanza, entonces. ¿Cómo estás, Constanza? No sé pronunciar bien tu apellido. Yo tengo problemas de audición, así que me va a costar, pero tú nos puedes enseñar. ¿Cuál se dice? Es como Gurina. Te escuchamos muy bajito, Sosti. ¿Se puede subir un poquito el volumen del micrófono? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ahí te escuchaba un poco mejor, sí. Yo lo escucho muy fuerte, pero es lo mismo. Gurina. Rúnica. Connie mejor. Connie está bien. Yo tengo dos preguntas. Una es que me pasó justamente hoy día. ¿Cómo me preparo? Porque uno de los portales suele postular hartas cosas y te pueden llamar después de 2 meses. Y hoy día me pasó justamente que me escribieron de una como, puede ser una entrevista el lunes, pero no tengo idea de qué se trata. Entonces, ¿cómo uno se prepara cuando no tienes información y tampoco puedes preguntar como, perdón, pero ¿a qué cargo postulé? No se puede. Y la otra pregunta es si se puede tener un par de torpeditos en el computador ya que el otro lado no lo ve y que de repente uno olvida por nerviosismo. Puede jugar a favor y en contra, encuentro, pero no sé si es como legal tenerlo. A mí, dale. Sí, mira, Constanza tocó un tema súper importante y vi varias preguntas respecto a cómo... a ver, primero, lo de los datos, tips, sabemos que estamos en un computador y es bueno, pues, si
quieres decir algunas cosas de respecto a tu experiencia laboral y no quieres que se te olviden, puedes tener un resumen o algo de apoyo. Nadie va a saber que tienes ese apoyo ahí. Tampoco es un pecado mirar hacia el lado y querer recordar algo, no te preocupes por eso. Y la primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Es que no escuché bien. Sí, es que cómo uno se prepara para una entrevista cuando no sabe a lo que está yendo, porque postuló hace 2 meses y contactaron después de 2 meses. Sí, mira, cuando te contacta el reclutador es importante, a veces los reclutadores llaman súper rápido y es como, ya, listo, te cito para el lunes y todo te pilla demasiado de sorpresa. Es importante que tú, a mí me devuelven el llamado, si es que me he equivocado, me devuelven el llamado y yo les comento cuál era el cargo. Los candidatos, las personas obviamente postulan a 10, 15 cargos y no se acuerdan, es normal que no recuerden a qué cargo estaban postulando, así que no pasa nada si preguntan qué cargo era. Por ahí leí en un comentario que alguien decía como, sé que no se puede preguntar el cargo al que postulé. No es que no se pueda, sí se puede, deberían hacerlo. Es responsabilidad del consultor también decirles qué cargo era. Hay que ser conscientes de que ustedes postularon a 10, 15 cargos, obvio que no se van a acordar, hay mucha información, uno postula rápido, se desconecta hasta ahí cierra una ventana, abre otra, postula otro cargo, qué sé yo. Así que es responsabilidad del consultor, y si no lo hace, de ustedes como candidatos, decirle, oye, ¿me puedes decir qué cargo era para yo investigar? ¿O me puedes mandar el perfil del cargo para poder prepararme bien a la entrevista? Lo puedes requerir, no hay problema con eso, no pasa nada, súper bien. De hecho, es como mostrar proactividad respecto al proceso. Así que lo recomiendo, no tengan miedo. Gracias, Camila, por la respuesta súper buena y súper útil e interesante. Jorge Arancibia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Darles muchas gracias por todo el evento. He estado participando en todo. Muchas gracias. Me gustaría en lo que ya en la entrevista, si ya pasamos un primer filtro que nos llamaron a la entrevista, queremos marcar más la diferencia para que puedan seguir eligiendo más. ¿En qué debemos poner énfasis? A ver, vamos a ponernos en contexto de entrevista virtual, ¿ya? Que es lo que estamos hablando hoy, ¿ya? Supuestamente que tienes una segunda entrevista virtualmente. Es súper importante el énfasis porque ya te chequearon, o sea, cumpliste el perfil del cargo, estás dentro del rango etario, estás dentro del rango salarial, porque ya entregaste la postulación, entonces ya pasaste esos filtros. Entonces, la segunda parte o tercera parte de la entrevista, tienes que enfocarte netamente en un relato tuyo, un relato de tus fortalezas, de tus logros, de qué has hecho. No te van a preguntar de nuevo si tienes hijos, no te van a preguntar de nuevo cuál es tu expectativa de renta, eso ya fue chequeado en una primera etapa. Entonces, concéntrate cómo tú podrías aportar a la empresa. Obviamente estamos hablando de una segunda etapa, ya sabes la empresa, ya sabes el cargo que estás buscando, entonces visualiza tú qué podrías aportar dentro de esa empresa, qué valor agregado le podrías dar. Y con eso, visualización, y hablando de tu historia para atrás, vas a lograr un buen resultado, que te prepares bien. Y siempre es muy importante en una entrevista virtual, las ganas que uno le pone. O sea, lo que hablábamos, la luz, el tono de voz, las pausas, la entonación de voz, que de repente uno puede hablar más fuerte o más bajo. Ese jueguen con eso. Eso es lo que el otro va a querer lograr, que me impresione. Que se quiera ganar el cargo. Pucha, Jorge me motivó, soy con ganas, un gallo choro, sonrió, me hizo preguntas, preparen preguntas, porque ya están con la empresa, entonces preparen preguntas. ¿Cuál va a ser la situación de crecimiento? ¿Qué esperan? Hagan preguntas atingentes a la empresa. Eso sí, es muy bienvenido por quien te está evaluando. Gracias, Claudio, por tu respuesta. Seguimos con David. David, ¿cómo estás? No te escuchamos todavía. Ahí sí. Ahí sí. Hola a todos. Primero que todo, quiero agradecer la instancia de debate. Y bueno, en base a mi pregunta, es por una experiencia que yo tuve hace un par de años atrás. Yo una vez fui a una entrevista de trabajo en el cual el reclutador, en ese momento,
tenía una discusión muy negativa a la hora de la entrevista. Al principio se notaba serio, pero después cuando fue transcurriendo el tiempo, noté su cara como de aburrimiento o que no estaba como en el lugar mismo, como poniendo atención. Entonces yo igualmente fue como un golpe duro. Tuve como la fortaleza de terminar la entrevista, pero salí con esa sensación de un poco de estar mal. Entonces, con el tiempo, después tuve un trabajo y todo, asumí que el entrevistador pasó por algo, o tuvo un percance, una acción que hizo que tuviera esa disposición en la entrevista. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer en esos casos si es que nos toca en el futuro un entrevistador o un reclutador que tenga una disposición negativa? Independiente de la disposición que tengamos nosotros, que puede ser muy buena, con mucho positivismo, o de ganas de seguir. Pero eso como que también frena. Entonces quiero saber su opinión al respecto. Yo, mira, esta pregunta la hago a Cristian para que nos dé contexto. Solo yo, mi parte. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. Muy bien. Vean, no sé si la han visto, vean la de Will Smith, trabaja con su hijo incluso. Hay una parte donde el tipo llega, le pasó todos los percances para llegar a la entrevista de trabajo, llega sucio, con un manchón de pintura, y era una entrevista súper importante, estaban los jerarcas, y le dieron la oportunidad de trabajo. O sea, pueden pasar muchos imponderables en una entrevista de trabajo, al entrevistador o a ti también. Tú vas súper bien a la entrevista presencial, a una entrevista presencial, y llega una micro y te moja, y llega embarrado. ¿Qué así? Entonces, tenemos que saber reaccionar a ese estímulo. No podemos ver todas las casualidades que nos puedan pasar para una entrevista, pero tenemos que tener capacidad de reacción. Y eso es lo que el mundo nos está pidiendo hoy día. Flexibilidad, reacción, adaptabilidad a las distintas circunstancias que vivamos. Sin más, no me quiero hablar más. Por el tiempo, Cristian, ¿tú quieres decir algo respecto al tema de... No, que estás con mute, Cristian, por si acaso. Estás en silencio. Está en silencio. Silenciar. Ahí sí. se escucha. Ah, ya. Me acaban de censurar la... A ver. Sí, mira, principalmente esto de la actitud, de la disposición negativa, me llama la atención en alguien que esté ahí haciendo su trabajo como uno espera. ¿Ah? Entonces, llama la atención. Lo primero que uno hace es, como quien participa, va a esa entrevista, es que te llame la atención eso, ¿ya? Ahora, depende de ti y qué es lo que estés pensando en ese minuto, si es que tú lo abordas o no. Porque puede ser estratégico decir, a ver, y abordar el tema. No sé, te noto cansado, te noto un poco distraído, no sé si es que escuchaste lo que te comenté o que podamos reprogramar, o ahí puede ser que te esté dando en bandeja una situación en donde espere que tú ver tu reacción. Por eso es lo que Claudio hablaba, decía que hay que responder, ¿te fijas? Entonces, pero esa respuesta tiene que ser principalmente algo estratégico. A ti te están planteando un problema o te están planteando una situación y quieren ver cómo tú respondes, ¿te fijas? Entonces, puede ser algo planeado o puede ser algo que efectivamente esté pasando, pero es algo que tú estás viviendo en ese minuto. Entonces la idea es que tú tengas claridad de lo que tú sabes y qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, ¿ah? Y queriéndote, reforzando tu identidad, ¿ah? Y estás frente a algo que te llama la atención. Entonces también plantéate la posibilidad de intervenir eso y decir, algo está pasando acá, ¿ah? Y preguntarlo. Puede ser eso. Gracias, Cristian. Nos quedan dos preguntas. Ginette, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Hola, ¿Me escuchan? Hola, Ginette. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos, sí. Hola, buenas tardes. Decía, gracias por la oportunidad. Tenía una pregunta, ahora tengo dos. El tema de la reprogramación. ¿Qué tan conveniente es pedir reprogramación de una entrevista? Eso no pudiera ser desventajoso. Esa es la primera. Y la segunda, que era mi primera pregunta, es, en una entrevista estuve dando una respuesta y me di cuenta que mi respuesta estaba equivocada.
y no encontraba la manera de cómo enmendar el capote, por decirlo de una manera, o sea, corregir mi respuesta. Entonces, ahí definitivamente quedé fuera de la, porque me pedían, yo estaba exponiendo, es una persona ordenada, y entonces iba a trabajar en una fábrica en el área logística, donde hay cajas apiladas y el orden no es el fuerte en esa unidad de trabajo. Entonces ya ahí iba quedando por fuera y me hizo ruido a saber cómo corregir esa situación en ese momento, que uno está nervioso, está contra el reloj y todo. También pido disculpas por el entorno, la poca luz y todo, pero es algo espontáneo que está surgiendo, ¿no? Y gracias. Está bien, gracias Ginette. Primero, reprogramar siempre es válido. No teman eso. Me pasó algo, un accidente, se enfermó mi hijo, pasa. Sí, denle con el espacio. Sí, sobre todo, piensen que con el headhunter realmente es un poquito más fácil porque es con uno, pero si es con la empresa, a veces tiene que pasar eso por un headhunter o por la secretaria, entonces es más difícil ver los objetivos. Pero si es algo súper justificado, que pasó algo, hubo un apagón, se paró el metro, no sé, no tengo idea, pueden reprogramarlo y no hay problema. O sea, no tengan miedo en eso porque pasa. O sea, imagínate todo lo que nos ha pasado a nosotros este año, así que no se preocupen por eso. Y segundo, no hay respuestas malas. Es que eso es lo que quiero decir, no hay respuestas malas. Es decir, no, es que yo creo, es un tema mental, yo creo que él me está hablando mal porque mi respuesta parece no adecuada, porque levantó la ceja o no tengo idea. Digan lo que ustedes sintieran. Si más adelante tú te diste cuenta que puedes complementar esa respuesta, dilo. Oye, delante tú me preguntaste algo, se me olvidó decirte esto. Puedo complementarlo de otra forma. Tú de alguna forma puedes amoldar. Y eso tiene que ver con la estrategia de preparación de una entrevista. Nosotros dimos tips. La charla anterior también se dieron tips asociados. ¿Cómo yo preparo una entrevista de trabajo? Entonces, enfóquense eso. Son estrategias que uno puede usar. Y de alguna forma entregar que tú te quedes tranquila. Al tipo si le gusta o no le gusta tu respuesta es otro tema. Pero que tú te quedes tranquila que entregaste una buena respuesta, que entregaste, fuiste transparente y entregaste lo mejor de sí en esa respuesta. En esto de los recursos humanos hay mucha subjetividad, así que tampoco no piensen que es 1 o 0, blanco o negro. Hay muchos colores, hay muchos matices. Gracias. Gracias, Claudio, por tu respuesta. Y vamos a la última, pero no menos importante pregunta. Estamos casi por cerrar contra el tiempo, pero Pati, te escuchamos. Gracias, Tomás. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Pati. Y qué bueno llegar al final, porque lo mío es agradecimiento, la verdad, así que por algo me tocó al final. No es una pregunta, yo creo que mis preguntas estaban respondidas las preguntas de todos en estos 2 días. La verdad es que quería presentarme y me atreví a la invitación de Tomás para agradecer presencialmente o virtualmente a los más de 1.300 que estamos hoy día conectados, a los más de 2.000 y 2.500 que hemos llegado en los 2 días en alguna oportunidad. ¿Se nos cortó, parece? Sí. Justo la parte bonita, ¿sí? La parte emotiva. Sí, ahí llegó, Pati, ahí llegó. Ahí llegó. De nuevo. Sí, ¿qué más te claro? Estaba tan emocionada, ¿en qué parte quedaron? Se nos está cortando la última parte, pero Pati, te agradecemos mucho la participación. Yo también no voy a pedir disculpas, pero porque creo que esto ha sido muy entretenido, pero yo sorprendí también al equipo de RAIC porque no estaba planificado que hiciéramos este panel ciudadano, por decirlo así. Sí. Y agradecerles a Francisco, Solange, Marcia, Eduardo, Natalie, Constanza, Jorge, David, Ginette y Pati por representar el Juntos desde los espectadores. Todavía no terminamos porque Claudio quiere decir unas palabras finales para cerrar. Y también, Claudio, me gustaría que comentaras un poco del regalo que tienen ustedes puesto en nuestra página web www.proyectospjuntos.com, ya que RAIC no solamente se está poniendo con esta charla, sino que también tiene un regalo en nuestra página.
Sí, tenemos ahí un par de regalos que ojalá los postulen y, bueno, va a ser sorteo, así que ahí vamos a ver con quién se lo gana y quién no. Respecto a los regalos, son evaluaciones de DISC. DISC es una herramienta muy usada por las consultoras que tiene que ver con el perfil profesional, que seguramente muchos de ustedes han contestado 25 preguntas realmente que tienen que ver con gusto y otras cosas, pero nunca le dieron el feedback, no saben para qué sirve eso. Entonces, nuestra asesoría, quien se gane, puede hacer este test y nosotros le damos el feedback, que es súper importante. ¿Qué salió de ese test? ¿Qué vemos nosotros, los reclutadores, respecto al perfil profesional de cada uno de ustedes? Uno de esos. Otra es una entrevista ya personalizada, proactiva, para darle tips para preparar entrevistas virtuales, otro regalo que tenemos. Y acá mira, hay otro más, ¿no? Mira, acá me lo va a buscar. Sí, lo estamos dando. Sí, bueno, sí. Dale. Quería bueno, acotar, quería hacer algo cortito. Que estuve viendo hartos comentarios de que a las personas les gustaría tener una entrevista proactiva, así que no hay problema con eso. Lo hablamos con Claudio y con Cristian de que si gustan me pueden escribir, contactar por LinkedIn, aquellos que quieran tener una entrevista proactiva. En verdad es completamente gratuita y obviamente tener la oportunidad de conocernos de una forma más personalizada, así que no hay problema, me pueden escribir y podemos ir coordinando a medida que va pasando de acuerdo a los tiempos de cada uno, ¿verdad? Así que me pueden agregar como Camila Paz Vergara Vera para poder tener el contacto de la gente que está preguntando ahí, que lo está pidiendo de nosotros tres. Bien. Y relacionado con lo que Cami dijo, es el otro regalo. Van a 3 asesorías personalizadas. Sí que no lo tienen con Camila, por supuesto. Es más entretenida que Cristian o yo, pero ahí vamos a elegir con quién la hacen para ayudarle a buscar pega. Eso es súper importante. Eso es un tip que nosotros damos, de que hemos hablado aquí en esta reunión. Y para finalizar, gracias Tomás por esta oportunidad. Nos sorprendiste, lo tenéis guardado esta sorpresa. Te agradezco porque prefiero así. Esto es lo que somos nosotros. Tenemos que, no teníamos preparado que ustedes estuvieran acá ahora, presencialmente. Es un tremendo regalo. Y nos tuvimos que adaptar, flexible. Y si uno lo hace desde el corazón, sale todo bien. Nosotros hacemos un regalo, de verdad, hablar con cada uno de ustedes y más todas las preguntas que hay y en el chat, para nosotros es un regalo, nos nutre para seguir entregando lo que podamos ayudar en este momento difícil para la sociedad. Un último mensaje: vibren positivo, vibren alto. ¿Qué quiere decir esto? No es que nos pongamos el enchufe de ahí y nos dé la corriente, no. Vibren con energías positivas, piensen en positivo, esas son frecuencias de alta gama. Cuando estamos ahí y nos preparamos para una entrevista, vibren alto. Tengan pensamientos positivos, no piensen en el dividendo que no han pagado, no piensen en el colegio que no lo han pagado, que les falta comida, no, eliminen cosas positivas, nútranse de buena energía antes de una entrevista. Como lo hacían los boxeadores, también ellos hablan del ojo de tigre, es lo mismo, busquen el ojo de tigre, vayan a la entrevista con confianza en ustedes mismos, ya los llamaron, ya hay algo, hay un paso, y vayan con vibra positiva, alta energía, eso se transmite. Aunque sea a través de una cámara. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Claudio. Cristian, te voy a dejar sin palabras de despedida porque tenemos que cerrar, pero quiero agradecer a todo el equipo de RAIC. Efectivamente yo sorprendí con un formato distinto porque es la última charla, tenemos un poco más de tiempo y también porque estamos viendo la forma de poder innovar y de verdad poder estar más cerca de ustedes. Estamos convencidos de que lo difícil se puede hacer más fácil cuando estamos juntos. Por lo tanto, probablemente no les podemos prometer hoy día un trabajo ni tener ofertas laborales, pero sí les podemos prometer que acompañados las cosas van a salir mejor. Con esto cerramos y ya llevamos casi 25 horas de transmisiones, así que estamos muy contentos con los resultados. Hemos impactado ya cerca de más de 25.000 y 30.000 personas en 2 días, lo que para nosotros no solamente es un resultado, es un número, sino que son muchas historias, muchas familias y que en el fondo podemos estar impactando a los corazones de ustedes. Agradecerle a Lorena, sobre todo a Francisco, que a Francisco se ha aguantado en línea todas las preguntas de todos, pero agradecerlos que estén en vivo con nosotros, la gente está agradeciendo esto y nos vemos mañana a las 9 en el mismo canal
a la misma, no a la misma hora, porque a las 9, pero con el tema de marca personal. Está súper interesante esa charla para saber venderse, para creerse el cuento y para analizar todo lo que podemos hacer desde nuestro marketing personal. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y con esto nos despedimos y nos vemos mañana a las 9. Chao, chao. Hasta la mano. Chao, que estén bien. Cuídense.